Ya, siendo las 7:01, Daniel, podrías iniciar la webinar de hoy. Ok. Bueno, buenas tardes, noche ya está oscuro. Soy Daniel Esparza, director de Educación Ejecutiva de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Quiero darles la más cordial bienvenida a la 9ª webinar que imparte Educación Ejecutiva de Ingeniería Industrial. Hemos estado haciendo este ciclo de charlas ya hace 2 meses. La charla de hoy tiene por título El nuevo escenario económico que dibuja la crisis. Estará a cargo del señor Sergio Lehmann. Sergio es ingeniero civil industrial y magíster en economía de la Universidad de Chile, Master of Science and PhD candidate en ingeniería económica de la Universidad de Stanford. En la actualidad, Sergio se desempeña como economista jefe de BCI, cargo en el que se encuentra desde el año 2014. Antes estuvo como gerente de análisis internacional en Banco Central de Chile. No, dejé viendo. Por favor, silencia el micrófono. Antes de estar en BCI, Sergio fue gerente de análisis internacional del Banco Central de Chile entre los años 1996 y 2014. Trabajó en el Banco Mundial y fue representante de Chile en el Consejo de Cooperación de las Economías del Pacífico. Fue profesor nuestro, jornada parcial, en el Departamento de Ingeniería Industrial, donde realizó varios cursos en los programas de MBA, básicamente en el área de finanzas. Bien escueto, dejo ahora, sin más espera, a Sergio con su webinar de hoy. Sergio, adelante. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. La verdad que estoy muy contento de poder participar en esta instancia. La verdad que, como bien decía Daniel, yo hice clases durante mucho tiempo, digamos, en el Departamento de Ingeniería Industrial, por lo tanto me siento muy cercano al departamento y por lo tanto también muy honrado de poder participar, ¿no es cierto?, en estos programas, en estos planes, digamos, para ir acercando también a las distintas instancias en una discusión de temas que son hoy día muy relevantes para Chile y el mundo. Úfale. Decía, entonces, no fui muy hábil con esto, parece. El propósito de esta presentación es ir revisando los distintos desarrollos que estamos viendo. La crisis naturalmente está teniendo un impacto muy relevante sobre las distintas economías, particularmente sobre la economía chilena. Estamos viendo una crisis que es de carácter inédito, en el sentido que tiene un origen sanitario muy distinto probablemente a crisis que vimos en el pasado, que tenían más que ver con sobreendeudamiento y que tenía impactos, ¿no es cierto?, sobre esa base en liquidez y solvencia. Hoy día es de origen sanitario y también tiene impactos, ¿no es cierto?, y podría tener impactos importantes también sobre estos componentes. La incertidumbre está marcando los desarrollos futuros, estamos viendo unos riesgos hacia adelante importantes. Eso tiene que ver con cómo se va desarrollando la crisis sanitaria, cuando las economías comienzan a, de alguna manera, flexibilizar las restricciones y sobre esa base ir normalizando el funcionamiento. Por ahora eso no está muy claro, particularmente en nuestra economía. La evolución de los contagios ha sido claramente desfavorable en lo último y por lo tanto no hay mucha claridad, primero, respecto a cuándo se van a flexibilizar estas restricciones y segundo, a qué ritmo. Estamos enfrentando cambios culturales y económicos permanentes. Estamos hoy día, por ejemplo, ¿no es cierto?, participando mucho más en presentaciones vía web. El teletrabajo se ha instalado también como una herramienta clave, digamos, para muchas empresas, si no casi todas. Al mismo tiempo, los canales digitales para compra están ganando mucha fuerza y por tanto vamos a ir viendo cambios, ¿no es cierto?, en la forma en la cual nos vamos a seguir desarrollando hacia adelante, que probablemente van a ser muy distintos a los que conocimos antes de esta crisis. Se trata entonces de cambios culturales y económicos que van a ser permanentes y por lo tanto voy a tratar de también introducir, digamos, alguna reflexión en ese ámbito. La pregunta entonces es si estamos frente a un punto de inflexión, en el sentido que estos cambios efectivamente van a llevar a un futuro económico, social muy distinto al que conocimos. Naturalmente la innovación juega un rol clave en ese ámbito y el rol de los bancos también pasa a ser central. En el mundo el rol de China es clave. Vamos a ir viendo cómo esta economía se va a ir posicionando hacia adelante, jugando un rol probablemente más importante y la tecnología también es un elemento también clave en este sentido. ¿Es el tiempo los grandes pensadores? Esa es también una pregunta que probablemente hoy día nos estamos formulando y finalmente quería plantear, digamos, la necesidad de que
urge probablemente hoy día una mayor lucidez política, particularmente mirando a nuestra economía, de manera tal de ponernos de acuerdo y plantear lo que estamos pensando, digamos, hacia el futuro en materia de medidas económicas, políticas económicas, digamos, y también del ámbito social. Disculpa, es que parece que... un segundo, a ver, estas gráficas básicamente nos muestran que el mundo de alguna forma comienza a abrirse, a reabrir, digamos, sus economías. El gráfico de la izquierda se toma a partir, ¿no es cierto?, de información de OpenTable, que es una aplicación para reserva, ¿no es cierto?, en restaurantes, que muestra que en el mundo desarrollado en particular comienzan ya a observarse algunas señales de normalización. Destaca particularmente ahí en la línea roja Alemania, ¿no es cierto?, donde 0 corresponde, digamos, al número normal, habitual, llegó a -100, es decir, prácticamente no había ningún tipo de funcionamiento de restaurante, ningún tipo entonces de reserva capturada, digamos, por esta aplicación, pero eso ya comienza, digamos, a normalizarse muy gradualmente, muy lentamente, particularmente, ¿no es cierto?, en el caso de Estados Unidos estamos viendo una incipiente apertura en este ámbito, lo mismo, ¿no es cierto?, en el caso de Canadá y todavía prácticamente nada, digamos, en el caso del Reino Unido. La gráfica a la derecha corresponde, digamos, a vuelos comerciales, esto es a partir, ¿no es cierto?, de otra aplicación que es Flight Radar 24, que da cuenta que todavía en ese ámbito por lo menos no hay grandes cambios, es decir, seguimos con muy pocos vuelos, digamos, a nivel global, y por tanto da cuenta que este confinamiento de las economías al menos está teniendo alguna mayor persistencia en algunos ámbitos, en algunas actividades económicas. Ya hay algunas señales, particularmente, ¿no es cierto?, de algunas líneas aéreas de Estados Unidos, American, United, que probablemente a mediados de junio ya van a comenzar, digamos, a volar, digamos, y por lo tanto esto probablemente va a ir regularizándose hacia los próximos semanas. Otro indicador que me parece importante compartir con ustedes tiene que ver con esta mirada, digamos, que se recoge a partir de tráfico en las distintas ciudades a partir de georreferencia de Apple, y que muestra que particularmente Italia, España, por ejemplo, tuvieron una contracción en el tráfico de personas que fue en torno a 80%. Y eso daba cuenta precisamente, digamos, de una presión, digamos, sobre esta economía especialmente importante, digamos, derivado de una condición sanitaria especialmente negativa. Mientras que en el caso de Estados Unidos, ese grado, digamos, de confinamiento llevó a una reducción más bien en torno a 50% en el tráfico. Hay una posición más bien intermedia de Reino Unido, pero lo importante, digamos, y que muestra esta gráfica, es que buena parte ya de las economías desarrolladas, especialmente en Europa, en Estados Unidos, ya han estado más bien normalizándose su funcionamiento, digamos, y particularmente en el caso de Estados Unidos, que la línea azul está prácticamente normalizado, digamos, con ciertos vaivenes, pero ya está prácticamente normalizado. Lo mismo, digamos, en el caso de Alemania, mientras que en los casos de Italia, España, todavía están en torno a 75% de funcionamiento, al menos en referencia a tráfico respecto a lo que es una normalidad, pero claramente van en una dirección hacia probablemente alcanzar la completa normalidad de aquí a un mes, digamos. Esto ha llevado a que buena parte, digamos, de esta economía ya estén, ¿no es cierto?, mostrando, digamos, algunas señales de recuperación. En el caso particular de Chile, y esto es más bien recogiendo algunos casos y algunos planteamientos que han surgido, particularmente, digamos, de las autoridades de salud, el caso de Chile, la verdad es que el grado, digamos, de cumplimiento de cuarentenas, digamos, y por lo tanto limitación en el tráfico es bastante menor, digamos, de acuerdo a lo que se ha planteado, está en torno al 30-40%. Por lo tanto, si uno ve en esta gráfica, la verdad es que nuestra posición en materia, ¿no es cierto?, de resguardo, de ser efectivamente responsable, es bastante baja, digamos, y es probablemente la principal explicación de por qué los contagios en Chile, la verdad que no han evolucionado como hubiésemos querido y más bien se han mantenido en niveles relativamente altos. Eso tiene un costo económico muy importante, digamos, porque naturalmente, a pesar de que las personas, digamos, probablemente se mueven en la ciudad, las empresas, el comercio no está funcionando y eso naturalmente conlleva y está conllevando una caída en la actividad económica que es especialmente importante. Ya lo vamos a abordar eso, pero solamente para ilustrar que en general, ¿no es cierto?, al menos en Chile, el cumplimiento de restricciones sanitarias, la verdad que ha sido bastante pobre. Esta gráfica lo que nos muestra es que en línea con esta normalización en buena parte del mundo desarrollado de su funcionamiento, en este
movimiento gradual, digamos, a ir normalizando sus economías, los mercados financieros han tendido, digamos, a ir respondiendo positivamente. Este es un indicador que construye Bloomberg y también uno paralelo, digamos, tiene un movimiento, la verdad, que es muy parecido, que construye el OFR, digamos, que es la Oficina de Investigación Financiera del Tesoro de Estados Unidos, que muestra que hubo efectivamente un aumento muy importante en el estrés financiero, esto es un indicador de estrés financiero, hacia fines de marzo, comienzos de abril, no al nivel de la crisis del 2008-2009, que fue una crisis financiera, por tanto era esperable, naturalmente, digamos, que en ese contexto fuera el mercado, digamos, más golpeado, más estresado. En este caso, una crisis sanitaria, el mercado financiero de alguna manera ha respondido realmente bien, los bancos están hoy día mucho mejor regulados, mejor capitalizados, en general lo que uno ve entonces que a partir de la crisis 2008-2009 se aprendió esa lección y por lo tanto, si bien vimos un mayor estrés financiero, la verdad que no alcanzó niveles demasiado dramáticos. Lo que sí, lo que vemos ahora es una suerte, digamos, de normalización, por eso vemos hacia el final una caída y ya, ¿no es cierto?, el estrés financiero ha tendido, digamos, a ir bajando muy fuertemente. Esto uno lo puede ver también a partir de otras variables. Las bolsas han estado recuperándose, las tasas de interés también, ¿no es cierto?, algo más bajas, digamos, que permiten un mayor flujo en el mercado financiero. La volatilidad del S&P a partir de un indicador que se llama VIX también ha tendido, digamos, a bajar de manera importante. Bajando, es que también el estrés financiero, el mercado financiero fue normalizándose gradualmente en el mundo desarrollado especialmente. No han sido todavía positivos, dado indicadores de una caída importante en el mes de mayo, o en el mes de abril particularmente. El mes de mayo tiene un ligero aumento, no se alcanza a apreciar del todo bien en esa gráfica, pero en general lo que se ve es que sigue siendo muy pesimista la visión respecto a la actividad en Estados Unidos. De hecho, para el segundo trimestre se está esperando, esto es una estimación que hizo la Fed de Atlanta, una caída del PIB de 50%, trimestre tras trimestre anualizado para Estados Unidos en el segundo trimestre. Ya el primer trimestre tuvo una caída importante en la actividad económica en Estados Unidos, por lo tanto los indicadores que vamos a ir viendo todavía van a ser muy negativos, a pesar, ¿no es cierto?, de que ya estamos viendo algún grado de normalidad en la economía. Recién hacia el tercer trimestre vamos a ver algún repunte, y que va a ser algo más marcado hacia el cuarto trimestre de este año. Voy a mostrar también, ¿no es cierto?, cuál es la tabla de proyección de crecimiento que hoy día más o menos maneja el consenso. Respecto a China, ¿no es cierto?, por otro lado, ya estamos viendo algunas señales de repunte. Ahí en el gráfico de la derecha tenemos cómo ha evolucionado la producción industrial, es la línea naranja. Disculpen, ahí se borró la etiqueta. La línea naranja está mostrando, decía, la producción industrial algún repunte, en torno a 4,5%, y la producción eléctrica también está mostrando, digamos, alguna mejora. Estos son datos de abril. Ya entonces China, el segundo trimestre de este año, va a mostrar algún incipiente repunte, algún incipiente crecimiento, mientras que hacia allá el tercer y cuarto trimestre ya van a ser cifras claramente mucho más sólidas. China está de alguna manera desfasada respecto al resto del mundo en torno a 2 meses, y ya entonces el segundo trimestre comienza a mostrar cifras más favorables, y parte de lo que hemos visto en los mercados en lo último, particularmente a lo que a precios de commodities se refiere, tiene que ver justamente, digamos, que la demanda de cobre china comienza también, ¿no es cierto?, a mostrar alguna señal más favorable. Disculpen, no lo señalé en un comienzo, pero la idea es que al final de la presentación se recojan las preguntas de manera tal, ¿no es cierto?, de aclarar aquellos puntos que pudiesen ser de especial interés o, ¿no es cierto?, preguntas que puedan ser, ¿no es cierto?, respecto a distintas inquietudes que puedan surgir de ustedes. A ver, esta tabla, la de la izquierda, presenta entonces las proyecciones de crecimiento que estamos viendo para este año y el próximo. Como se puede apreciar, estamos proyectando primero para Estados Unidos una caída de más de 6%, para Europa de más de 8%. Y si uno ve esta tabla, en general, ¿no es cierto?, las cifras son muy negativas, y para el mundo, menos 3,2%. Hace tan solo 4 meses atrás, estamos hablando de enero, se estaba proyectando para el mundo un crecimiento de 3%. Es decir, claramente todavía no estábamos envueltos en esta crisis, estábamos viendo un escenario tal vez en ese sentido favorable para el crecimiento mundial. Se había despejado las dudas respecto a la guerra comercial, ¿no es cierto?, que fue muy importante entre Estados Unidos y China durante 2019. Por lo tanto, se veía con un ojo favorable lo que podía ser este año. Eso fue en enero.
3%. Hoy día, 4 meses después, 5 meses después, estamos proyectando una caída de 3,2%. Ese es un delta de 6% en tan solo 4 o 5 meses. 6% del PIB mundial. El PIB mundial son 100 trillones de dólares. Por lo tanto, estamos hablando de menos 6 trillones de dólares para este año y para los próximos también montos de ese orden en términos de diferencia respecto a lo que iba a ser nuestro PIB, ¿no es cierto?, que proyectábamos a enero versus lo que va a ser. Estamos hablando de 6 trillones de dólares, ha sido el costo, en definitivo, digamos, del encierro, de haber resguardado, ¿no es cierto?, fundamentalmente, ¿no es cierto?, la salud de la población mundial. Creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Estamos hablando de montos relevantes que ha implicado resguardar, ¿no es cierto?, la salud de la población mundial. Entendiendo que las cuarentenas y los resguardos sanitarios han sido precisamente, digamos, como propósito central, ¿no es cierto?, resguardar la salud, evitar muertes, digamos, y al mismo tiempo ha tenido un impacto económico relevante, tal como hemos ido mostrando. América Latina se está proyectando una caída de casi 6%, caso particular de Chile, después lo voy a tratar con más cuidado, pero esa es nuestra proyección hoy día, menos 4,8%, y el resto de América Latina también muy golpeado, digamos, particularmente Brasil, México, que tienen una base económica, una institucionalidad también más débil, y eso naturalmente también les pega con más fuerza. Hacia el 2021 estamos previendo un repunte, pero de todas maneras, primero, estas tasas de crecimiento pivotean sobre valores que son más bajos que los que, ¿no es cierto?, pivotea el crecimiento del año 2020. Por lo tanto, estamos hablando de un crecimiento en el 2021 que no compensa ni de cerca lo que es la caída del 2020. De hecho, la proyección, ¿no es cierto?, si uno se extiende en el tiempo, apunta a que recién el año 2022, probablemente ya hacia la segunda parte, vamos a recuperar más o menos los niveles de actividad económica que teníamos a comienzos de este año. Eso da cuenta también, es otra mirada, para recoger los impactos que ha tenido esta crisis. El gráfico a la derecha da cuenta de la evolución algo más larga, histórica, de lo que es el PIB mundial, y lo que se observa es que la caída proyectada para este año es la más grande, es la más alta, digamos, de cualquiera de las crisis de las últimas décadas, y de hecho es la caída más importante desde el año 29, la Gran Depresión. En el caso particular de Chile, también la caída es más importante que las crisis recientes, digamos, estoy hablando del 2008-2009, la crisis subprime, más fuerte, digamos, que la crisis, ¿no es cierto?, asiática, pero bastante lejano, afortunadamente, digamos, de lo que fue para el agregado del año, la crisis del año 82. ¿Cómo han respondido las economías frente a este escenario? Con impulsos fiscales muy importantes. La gráfica que está arriba da cuenta, digamos, de los tamaños de los paquetes fiscales que se han implementado. En el caso de Alemania, en torno a 25% del PIB. En el caso de Japón, en torno a 20% del PIB. Alemania ayer anunciaba un paquete de estímulo adicional en torno a 100 billones de euros extra, digamos, lo cual va a elevar esa barra. En el caso de las economías emergentes, hay una necesidad de ser más cuidadoso, hay una necesidad, digamos, de resguardar con mayor celo la responsabilidad fiscal, entendiendo que los inversionistas nos miran con una mirada mucho más crítica, somos economías más expuestas, más vulnerables, particularmente la economía chilena, por lo tanto existe naturalmente una necesidad para el mundo emergente de ser mucho más responsable desde el punto de vista fiscal, digamos, porque los costos asociados a ser desordenado son ciertamente mucho más altos. De hecho, entonces, todas las economías emergentes aparecen con paquetes de estímulo mucho más moderados, digamos, del lado fiscal especialmente. El caso particular de Chile, esto ha sido en torno a 6,9% del PIB, lo que se ha anunciado hasta hace unas semanas atrás. Sin embargo, por eso ahí lo marco, hay ya avances en conversaciones entre el Ministerio de Hacienda y los partidos políticos para buscar un consenso de manera de lograr que el impacto económico de la crisis esté mejor contenido. Los montos que se habían comprometido hace ya más o menos un mes atrás respondían a un escenario en materia de crecimiento o de caída bastante más moderado de lo que vamos a ver hoy día, digamos. De hecho, lo que estaba proyectando el Ministerio de Hacienda, Banco Central también, era una caída del PIB para este año en torno a 2,5%. Como les decía, eso probablemente va a ser el doble, más bien en torno a 4,8%, casi 5%. Por lo tanto, efectivamente va a ser necesario mayor apoyo, especialmente a familias vulnerables, mayor apoyo a pequeñas y medianas empresas y
pensando en el 2021 también un mayor compromiso en materia de medidas que logren repuntar la economía con algo de mayor fuerza. De hecho, hay propuestas en esa línea por parte, ¿no es cierto?, de un grupo de economistas prestigiados, más cercano, digamos, a la oposición, y también, ¿no es cierto?, alguna propuesta más cercana a Clapes, más cercano al gobierno, para gastar, digamos, extra, el primer caso, 12.000 millones de dólares, que es lo que está acumulado todavía, digamos, en el Fondo de Estabilización, y 8.000 millones de dólares en la segunda propuesta, digamos, de Clapes y el ministro Larraín. Parece que no está muy bien la conexión. Me levanta la alerta si es que hay algún tipo, digamos, de dificultad para escucharme o ver. A ver, entonces he agregado en esta barra algún monto adicional que probablemente se podría comprometer. De hecho, nosotros estamos estimando que probablemente esto va a significar más o menos 3% del PIB adicional, y por lo tanto el paquete completo, que probablemente Chile, esa es nuestra estimación, digamos, en función de lo que uno ha leído y escuchado, va a representar más o menos 10% del PIB. Sin lugar a dudas, los montos más importantes que ha comprometido un gobierno chileno y también a nivel mundial con el propósito de contener impactos de una crisis, particularmente, ¿no es cierto?, la crisis actual que está teniendo dimensiones que probablemente han ido mucho más allá de lo que se esperaba. Eso no ha sido lo único, también ha habido paquetes monetarios muy importantes, y aquí destaco particularmente que desde ese lado el Banco Central ha sido especialmente importante, digamos, los compromisos que ha comprometido, que ha incurrido. Básicamente contempla la rebaja en la tasa de política monetaria, que ha sido importante, la lleva a 0,5%, pero también, ¿no es cierto?, ha ideado algunos otros instrumentos muy importantes que han sido relevantes para efectos, digamos, de ayudar a las pequeñas y medianas empresas a sobrellevar de manera exitosa o al menos de mejor manera esta crisis. Eso a través, ¿no es cierto?, de estos fondos FSIC con garantía FOGAPE, que básicamente compromete o lleva créditos hacia pequeñas y medianas empresas con un costo básicamente 0% real, permita entonces a las empresas enfrentar esta crisis de mejor manera. También, ¿no es cierto?, ha habido inyecciones de liquidez en pesos, en dólares, muy importantes, y por tanto hemos visto en general, ¿no es cierto?, facilidades que el Banco Central de Chile no había implementado en el pasado, que está ideando, otros países han hecho esfuerzos equivalentes, y que va a permitir, en definitiva, o al final lo que busca es que la base de la economía se mantenga, digamos, de manera tal de que una vez que pasemos la emergencia sanitaria, podamos tener, digamos, una regulación algo más rápida. Entonces, vemos entonces, en resumen, desde el punto de vista del Banco Central, mucha acción, un Banco Central muy arriba de la pelota, de manera de, a través de instrumentos novedosos, a través de instrumentos no convencionales, permitir, digamos, ayudar a pequeñas y medianas empresas y también, ¿no es cierto?, proveer la liquidez de manera de garantizar el buen funcionamiento, digamos, del mercado financiero, y en ese sentido creo que el Banco Central ha sido bastante exitoso y comparativamente con nuestra economía claramente ha sido bastante más agresivo. Respecto a mercado, estas gráficas simplemente dan cuenta que en lo último, en línea con la que hemos visto en el funcionamiento de las economías desarrolladas, los mercados financieros respondiendo positivamente, los premios por riesgo, digamos, han tendido a caer. Esta lámina que está, o esta gráfica que está arriba a la izquierda, las barras corresponden a la caída de los premios por riesgo. Estos son, para el caso chileno, 11 puntos base, 0,11, entonces, si uno lo tradujera, digamos, a medida porcentual, y el premio por riesgo chileno hoy día está en 90 puntos base, 0,9%, digamos, lo definiría, digamos, en términos porcentuales. Han caído los premios por riesgo, y eso tiene que ver con que las economías comienzan a normalizar en el mundo desarrollado, y por lo tanto, uno esperaría que eso también algún momento llegaría, digamos, a economías emergentes como la nuestra, que también comenzarían, digamos, a normalizar su funcionamiento. Las bolsas subiendo, en general eso también da cuenta, digamos, de señales, digamos, de mejor funcionamiento, normalización gradual en el mundo desarrollado. Monedas apreciándose, particularmente el peso chileno ha tenido una apreciación importante durante la última semana, viene acumulando, la verdad, que 2-3 semanas de apreciación. Ya lo voy a abordar eso, cuáles son los elementos que están detrás. Pero en general, lo que uno ve al final con estos indicadores es que los mercados financieros comienzan, de alguna manera, a mostrar mejor desempeño. Respecto a commodities, simplemente plantear de que
en el caso particular del petróleo, que ha generado bastante ruido durante el último mes, 2 meses, el petróleo, la más o menos mitad de la demanda de petróleo está asociada a transporte, digamos, a transporte de automóviles, transporte aéreo, transporte marítimo. Por lo tanto, con el confinamiento, con las cuarentenas, ¿no es cierto?, en prácticamente todas las economías del mundo, se generó una caída en la demanda de combustible que fue muy dramática, y eso llevó hace más o menos un mes atrás, algo más, a incluso precios negativos para el petróleo porque simplemente no había dónde almacenarlo. ¿Cómo respondieron los productores de petróleo? Aquí tenemos Arabia Saudita, los países OPEP, digamos, Rusia, Estados Unidos y mundo, bajando su producción de manera importante. De hecho, la producción de petróleo saudí ha caído en torno a 30%, la producción de petróleo ruso más o menos 20%, y eso ha permitido estabilizar el precio, digamos, y llevarlo a niveles que son más coherentes con probablemente lo que uno esperaría, aún, ¿no es cierto?, bajo una circunstancia de crisis como la actual. En el caso particular de Estados Unidos, que es el mayor productor de petróleo, 12% del petróleo del mundo se produce en Estados Unidos, 10% en Arabia Saudita, 12% en Rusia y 22% en países OPEP no Arabia Saudita. En el caso de Estados Unidos, básicamente el aumento de la producción de petróleo, que se nota acá que fue muy importante desde el 2016 hasta el 2018, está asociado al shale oil, digamos, a este petróleo que está incrustado en rocas en Estados Unidos, digamos, en algunos yacimientos importantes, especialmente en el norte de Estados Unidos. Bueno, es una tecnología mucho más flexible, digamos, por lo tanto, cuando las condiciones de mercado son menos favorables, simplemente ajustan producción con bastante rapidez. Es una economía que se puede ajustar rápidamente a las condiciones de mercado, y eso ha llevado también entonces a una caída en la producción importante, digamos, en Estados Unidos. El costo del shale oil en Estados Unidos, el costo de producción, es en torno a 35, 40 dólares. Por lo tanto, cuando los precios están bajo esos niveles, naturalmente se produce un ajuste prácticamente automático. En el caso del cobre, el precio ha tendido a subir, eso se ve en la línea naranja de esta gráfica. Eso tiene que ver con estas condiciones algo más favorables de funcionamiento en el mundo desarrollado, especialmente en China, y las barras verdes corresponden a las posiciones de especuladores o fondos de inversión. Cuando es una barra verde es una posición corta. Esas posiciones cortas que fueron muy fuertes durante marzo han tendido a moderarse, por lo tanto tienden ya a apostar menos negativamente en contra del cobre los fondos de inversión, y eso también contribuye a que el precio vaya subiendo gradualmente. Vamos a Chile para, ¿no es cierto?, no comprometer el tiempo. En Chile lo que vimos, para efectos de IMASEC, es una caída muy fuerte en el IMASEC de abril, 14,1%. El mercado estaba previendo una caída, debo decir, nosotros también en BCI, una caída en torno al 10%. ¿Qué nos está mostrando esta cifra? Que básicamente el impacto de las cuarentenas, el impacto de las restricciones sanitarias está siendo mucho más fuerte del que estábamos previendo. La caída es más allá, digamos, de lo que se estaba anticipando. Y por lo tanto, en el mes de mayo, donde las cuarentenas también fueron prácticamente sobre toda la región metropolitana, o buena parte de la región metropolitana, la caída de la actividad va a ser claramente mucho mayor. De hecho, nosotros estamos previendo que el IMASEC de mayo anote una caída de 18%, y ya recién en junio, suponiendo que, ¿no es cierto?, durante la mitad de junio, la segunda mitad de junio comienzan a reducirse las restricciones sanitarias, vamos a tener de todas maneras una caída de la actividad económica en torno a 2 dígitos, en torno a 10%. Respecto a ventas minoristas, también hemos visto caídas importantes. Destaca ahí la caída de venta autonuevo, casi 80%, estos son variaciones en 12 meses. Venta de vestuario, también caídas muy fuertes, y eso tiene que ver naturalmente con las dificultades que tiene el comercio para operar. Y ya lo decía al comienzo, hoy día estamos básicamente operando a través de canales digitales, y por lo tanto solo el comercio que tiene un buen músculo digital puede sobreponerse o puede sobrellevar esta crisis de mejor manera. Aún así se producen caídas muy importantes, muy dramáticas, que tienen que ver con las dificultades naturalmente para poder comprar, especialmente bienes durables. La gente tiende a ser mucho más cauta, el desempleo va a subir con mucha fuerza, y eso naturalmente tiene efectos muy importantes sobre el comercio. Por el lado laboral, ya lo señalaba, hemos visto destrucción de empleo muy fuerte. Este es el gráfico, digamos, que se arma a partir de las cifras del INE, y durante el mes de abril vimos una caída de 700.000 puestos de trabajo. Estamos hablando de una masa muy importante, y fundamentalmente lo que se llama cuenta propia, el sector informal, que es la variable o la parte celeste de esta columna. Aún hay desempleo,
pareció no subir demasiado, 9%, versus 8, algo que fue el registro para el mes de marzo. Pero eso es engañoso porque al mismo tiempo, dado que teníamos cuarentenas en prácticamente toda la región metropolitana y algunas regiones, ¿no es cierto?, del país, la gente simplemente no podía trabajar y por lo tanto baja automáticamente lo que es la participación laboral. La fuerza de trabajo cae y eso se ve en el gráfico de la derecha. La tasa de participación laboral habitualmente está en torno a 63%, cayó a 58% en el mes de abril y por lo tanto esa tasa de desempleo en torno al 9% esconde probablemente todas estas personas que no pudieron trabajar, digamos, sector informal y aquellos que fueron desvinculados al sector privado. Estamos hablando de un monto muy relevante, 600.000 puestos de trabajo, cuando estamos hablando que la fuerza de trabajo total en Chile es del orden de 8 millones. Estamos hablando de una cifra, ¿no es cierto?, de casi 7-8%. Es cierto también, de todas maneras, que cuando comience a funcionar la economía de manera mucho más normalizada, esperemos, ¿no es cierto?, que hacia el mes de julio comiencen gradualmente a flexibilizarse las restricciones sanitarias, aunque eso va a depender fundamentalmente de cómo vayan evolucionando los contagios. Y como ya veíamos al comienzo, en Chile no nos portamos bien en ese ámbito. Pero una vez que comienza a normalizarse el funcionamiento de la economía, probablemente estas personas que salieron, ¿no es cierto?, del empleo, cuenta propia, van a volver rápidamente, digamos, porque muchas de ellas son, ¿no es cierto?, a lo mejor choferes de Uber, algunas de ellas participan activamente en el comercio informal, otras probablemente hacen algún tipo de trabajo menor, digamos, y por tanto, si bien, ¿no es cierto?, vamos a ver al mismo tiempo que sube la tasa de participación laboral, el empleo, especialmente cuenta propia, el sector informal, va a tender a recuperarse. Aún así, la tasa de desempleo va a subir con alta fuerza. Nosotros estamos previendo que hacia julio, agosto, la tasa de desempleo va a llegar a niveles en torno a 12-13%. Es decir, a pesar de que una buena parte del sector informal que hoy día salió del mercado laboral va a poder entrar, una fracción al menos, y solamente, ¿no es cierto?, ese componente va a permitir aumentar ligeramente el empleo, pero la tasa de desempleo va a ser bastante mayor porque estamos enfrentando, ¿no es cierto?, ya decíamos, la crisis más profunda desde el año 82. Nosotros estamos suponiendo distintas trayectorias para el índice de actividad económica en Chile, que es el IMASEC, sobre la base de qué tan rápido pueden ir flexibilizándose las restricciones sanitarias. La línea azul corresponde a lo que nosotros estamos previendo en variación anual porcentual de actividad económica. Ya lo decía, estamos proyectando para junio una caída en torno a 18% de la actividad económica y luego una recuperación gradual, porque en este escenario base sí estamos contemplando que a partir de mediados de junio comienzan a flexibilizarse las restricciones sanitarias, las cuarentenas. Eso naturalmente no lo sabemos, la incertidumbre es alta, ya lo decía al comienzo, eso es uno de los elementos que está marcando con bastante fuerza esta crisis, y por tanto, sobre esa base nosotros construimos alternativas para esa trayectoria. Si es que es más prolongada la crisis o las restricciones sanitarias, entonces estamos considerando esta línea naranja que corresponde, digamos, a que recién hacia julio-agosto comienza a verse alguna flexibilización sanitaria, y una más dramática, que es la línea roja, que recién hacia agosto-septiembre comienza, digamos, a verse algún grado de mayor normalidad en el funcionamiento de la economía chilena. Dependiendo de qué ocurre entonces del lado sanitario, vamos a encontrar distintos resultados respecto a actividad económica. Y para el escenario base, ya lo mostraba, digamos, en la tabla resumen, estamos previendo una caída de 4,8% en el PIB. Es esta trayectoria con una caída de 14% más o menos, ¿no es cierto?, en el crecimiento del segundo trimestre, en torno a 4% el tercer trimestre y ligeramente positivo hacia el cuarto trimestre, para recién el 2021 observar tasas de crecimiento algo más claras. En el escenario naranjo, que es un escenario, como ya decía, en que comienza más bien hacia julio-agosto, flexibilizarse las restricciones, tenemos o concluimos una caída del PIB en torno a 6,8%. Y el escenario rojo, que es el escenario más extremo, más crítico, corresponde a uno en donde el crecimiento anual para la economía chilena llega a ser, o la caída, digamos, de 8,5%, con una caída en torno al 17% en el PIB del segundo trimestre, 10% en el tercero y casi 7% en el cuarto. Ese es el escenario más negativo. Como les decía, en realidad le asignamos una baja probabilidad de ocurrencia, pero de todas maneras es parte, ¿no es cierto?, de los elementos que uno debería estar evaluando como una posible evolución para la actividad económica en Chile. Para el escenario base, que es la línea azul, que es el 4,8% caída en el PIB para este año, nosotros le asignamos una probabilidad de ocurrencia de 65%, versus, ¿no es cierto?, el naranjo con una caída de 6,8%, que le asignamos una caída de una probabilidad de ocurrencia de 30%.
Dependiendo del escenario, vamos a ver estas trayectorias de PIB. Esto no es variación anual, disculpen, es PIB en billones de pesos del año 2013, en términos reales, descontando por inflación. El escenario base contempla esta trayectoria en PIB recién hacia el 2022. Vamos a alcanzar más o menos el nivel de actividad que teníamos en el 2019. Entonces, esto es una recuperación en V asimétrica. Ha habido bastante discusión si es que la recuperación de la actividad en Chile va a ser una V, una U, una L. Yo me atrevería a decir que es más bien como una suerte de V asimétrica. Estos son datos sí anuales. Si uno lo viera trimestral, probablemente se parece más a una U. Pero, ¿no es cierto?, sobre la base de datos anuales es más como una V asimétrica, más parecida a una L en el caso del escenario más negativo, porque también esos escenarios más negativos tienen implícito un crecimiento hacia mediano o largo plazo más bajo que el escenario base. ¿Por qué? Porque en estos escenarios alternativos hay una caída de la inversión mayor, hay un mayor nivel de desempleo y por lo tanto la capacidad de crecimiento a futuro de la economía se ve afectado. Y de hecho, en estos casos tenemos implícito una capacidad de crecimiento de la economía de 1,8%. En el escenario base, lo que estamos suponiendo, sobre la base de distintos modelos que manejamos, que la capacidad de crecimiento de la economía en este caso es 2,2%. Ahora, este es un golpe duro para la economía chilena, porque hace un año atrás estábamos proyectando que la capacidad de crecimiento de largo plazo, tendencial, como uno quiera llamarle, para la economía chilena, era en torno a 3,4, 3,5%. De hecho, esos son los números que entregaba el Banco Central, esos eran los números que da el comité de expertos que reúne regularmente el Ministerio de Hacienda para mirar hacia el mediano o largo plazo. Hoy día estamos más bien hablando de tasa de crecimiento a largo plazo en torno al 2%. Y detrás de eso, en realidad, está naturalmente esta crisis que conlleva una caída de la inversión que nosotros estamos proyectando en torno a 11%, pero también incorpora el factor asociado al estallido social a fines del año pasado, que también conllevó una caída importante de la inversión, que también conlleva, digamos, algún grado de incertidumbre hacia adelante y que por lo tanto hay que también tomar en consideración al momento de evaluar la capacidad de crecimiento de la economía chilena hacia los próximos años. Tipo cambio, aquí muy rápido, lo que hemos visto es una apreciación importante del tipo cambio durante las últimas semanas. Acá a la izquierda tenemos el tipo cambio multilateral. Este es el peso comparado con las monedas de los principales socios comerciales. Y se muestra que es el peso el que se ha apreciado de manera importante. Una caída representa una caída del tipo cambio, por lo tanto una apreciación del peso chileno. Y el tipo cambio real corresponde, corresponde a el tipo de cambio ajustando por inflación doméstica, inflación externa, y lo que mostraba la gráfica es que ese dato de inflación, de tipo cambio, hoy día está muy similar, digamos, al promedio histórico, a pesar de que nosotros creemos que debería estar algo más arriba, porque las condiciones de la economía chilena hoy día son claramente más deterioradas. ¿Qué ha llevado o qué ha explicado esta caída en el tipo cambio? Particularmente, eso se ve en el gráfico de la derecha, Hacienda ha estado liquidando dólares regularmente en el mercado cambiario, eso derivado, digamos, de bonos que ha colocado en el exterior y que significa, digamos, dólares que liquida en el mercado local y eso tiende, digamos, a generar, digamos, algún movimiento a la baja en el tipo de cambio. Estos son, el gráfico de la derecha muestra cuáles son las liquidaciones diarias que está haciendo el Ministerio de Hacienda en el mercado cambiario. Estamos hablando de casi 120 millones de dólares durante buena parte de mayo y en lo último en torno a 80, 90 millones de dólares. Es un monto importante para el mercado chileno y eso explica también parte, digamos, de la apreciación que estaba mostrando el tipo de cambio, más aún cuando se prevén nuevos gastos hacia adelante, nuevos compromisos de gasto en función de lo que vaya a acordar el ministro de Hacienda con, ¿no es cierto?, los partidos de oposición, y eso naturalmente va a llevar a que va a haber mayores compromisos en materia de liquidaciones de dólares en el mercado local, producto, digamos, de los fondos que están invertidos en el exterior, los activos que están en dólares, que los va a liquidar en el mercado local y que va a determinar también alguna presión bajista, o que está determinando, digamos, alguna presión bajista en el tipo de cambio. Acorde con los fundamentales, sin embargo, nosotros estamos viendo que el tipo de cambio debería estar más bien cercano a 800 pesos, digamos. Lo planteo simplemente porque nosotros tenemos un modelo fundamental que tiene que ver con los datos que estamos recogiendo de la economía chilena. La economía claramente está más golpeada, más debilitada, hay mayor incertidumbre y eso naturalmente debería llevar a que el tipo de cambio debería estar algo más alto de lo que hoy día las cifras están sugiriendo. El gráfico de la izquierda muestra la volatilidad del tipo de cambio y se muestra acá porque básicamente fue el argumento que usó el Banco Central para intervenir el mercado cambiario y ayer anuncia que iba a reducir sus intervenciones a través del mercado forward, digamos. Por eso es importante hacerlo ver porque básicamente el argumento que dio el Banco Central para reducir su intervención cambiaria a través de operación del mercado forward es que la volatilidad que se mira acá
ha caído de manera importante. Llegó a niveles en torno a 16%, hoy día está en niveles en torno al 12%. El histórico, sin embargo, es 8% de volatilidad. Llegó también a niveles en torno al 15% en octubre, cuando estalla, ¿no es cierto?, la crisis social, digamos, en Chile. Quería finalmente, para terminar, digamos, incorporar un elemento que tiene que ver con el rol de los bancos, digamos. Yo como colaborador de un banco, me parece importante, digamos, ponerlo. En mi perspectiva, digamos, que podría probablemente tener, digamos, algún tipo de sesgo, ciertamente, digamos, muestra estas tablas, digamos, que los bancos claramente han estado poniendo, digamos, algo de su parte de manera de poder enfrentar esta crisis de mejor manera. La tabla de la derecha, que fue recién publicada, digamos, por la Asociación de Bancos, muestra el número de operaciones, refinanciamientos, reprogramaciones acumuladas hasta el 29 de mayo, desde que estalla la crisis del coronavirus. Y lo que vemos es que más o menos 1 millón de clientes han reprogramado sus operaciones. Estamos hablando de, en dólares, un monto importante. En términos de número de clientes, también un monto importante. Esto es diferenciando lo que son créditos de consumo y otros créditos. Y más o menos esto significa o ha involucrado en torno al 14% del PIB, digamos, en términos de monto. Eso significa aproximadamente 35 billones de dólares. Es decir, ha habido una importante reprogramación de crédito a partir, ¿no es cierto?, de condiciones que han estado ofreciendo los bancos a sus clientes de manera tal, digamos, de contribuir a que el impacto de la crisis también sea algo más moderado. Y también están los famosos créditos FOGAPE COVID, que también han sido importantes. Estamos hablando de, se han cursado 118.000 créditos, 171.000 son las solicitudes y más o menos el 70% ya ha sido cursado y está todavía en estudio más o menos el 25%. Creo que es importante poner estos números en la mesa. Acá estamos hablando de 45 billones de dólares aproximadamente, porque naturalmente en crisis tan dramática apoyo a las personas, impacto en definitiva sea algo más moderado. Un componente clave en este sentido tiene que ver con, ¿no es cierto?, la capacidad que van a tener las pequeñas y medianas empresas poder sobrellevar este periodo. Van a haber naturalmente un número importante de empresas que va a quebrar, pero en la medida que aquellas que son viables, que son, ¿no es cierto?, empresas sanas, que a pesar de esta coyuntura tan compleja están sufriendo, están viendo impactos muy relevantes, una vez que la crisis sanitaria pase, puedan retomar sus actividades de mejor manera, digamos, y repuntar, digamos, con cierta rapidez, digamos. Y creo que en ese sentido el rol de los bancos naturalmente puede ser clave. Hay riesgos importantes, naturalmente ya lo señalaba, el tiempo y el ritmo de flexibilización de las restricciones sanitarias va a ser central para efectos de determinar cómo se va a recuperar la economía, y en ese contexto la evolución de los contagios es central, digamos. Si es que seguimos viendo niveles de contagio altos como los que hemos visto durante las últimas semanas, naturalmente eso va a tener un impacto económico mayor. Efectos de rebrotes también podrían generar, digamos, algún tipo de impacto económico, porque va a tener que darse marcha atrás probablemente en algunas medidas de flexibilización que pudiesen tomarse. El escenario global sigue siendo muy incierto. Si bien vemos algunas señales positivas en lo último, pudiese eventualmente también verse alguna necesidad de volver atrás, y eso naturalmente tiene impactos económicos globales relevantes. Calibración de los daños de la crisis, todavía no estamos muy claros hasta dónde va a generarse un daño desde el punto de vista del empleo. La tasa de desempleo va a subir, pero podría ser aún más de lo que ya estamos calculando. Quiebra empresa, no estamos muy claros cuántas empresas en definitiva probablemente van a tener que salir del mercado, y ahí es muy importante el apoyo que el gobierno pueda dar en lo próximo, de manera tal de que aquellas empresas que no tienen un canal digital bien desarrollado se muevan hacia una reconversión en esa línea. Ya lo comentábamos en un comienzo, estamos enfrentando cambios culturales que probablemente van a ser permanentes, y por tanto, buena parte de las empresas van a tener que adaptarse a este escenario distinto, a este escenario donde la gente va a funcionar con un mayor distanciamiento social. Vamos a acostumbrarnos probablemente a más bien operar a distancia, trabajo en la casa, comprar a distancia. Van a haber claramente mayores presencias, digamos, de personas en los malls. El ajuste que tiene que hacer buena parte de las empresas en Chile. Capacidad de crecimiento tendencial, ya lo decía, en nuestro escenario base estamos estimando un 2,2%, pero debería estar bajo eso,
dependiendo de cuál va a ser en definitiva el impacto en la inversión, cuál va a ser en definitiva el impacto en el mercado laboral. Capacidad de recuperación, cuán rápido nos vamos a recuperar, y eso tiene que ver con el apoyo que puede dar el gobierno a empresas, a personas, de manera tal, ¿no es cierto?, de generar las condiciones para repuntar cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Tensión Estados Unidos-China, eso es algo que ha aparecido en lo último, fue probablemente lo dominante en la discusión global durante 2019, pero nuevamente hemos visto alguna señal en esa línea, y eso naturalmente es un signo de preocupación. Trump probablemente está mirando la elección de noviembre y por lo tanto usa una retórica que busca tal vez, ¿no es cierto?, ganar adeptos, echándole muchas veces la responsabilidad a China de los males que está enfrentando Estados Unidos. Y eso genera tensión, digamos, y eso es lo que estamos viendo en lo último, y naturalmente esto podría tener impactos económicos, podría llevar a un menor crecimiento en China, en Estados Unidos, que en definitiva tiene naturalmente impacto sobre el mundo emergente. Y finalmente, temas relacionados con la crisis social. Eso todavía no es un tema despejado. Naturalmente podrían reaparecer tensiones. Creemos que en ese sentido el llamado que ha hecho el gobierno de buscar un consenso, de buscar, ¿no es cierto?, líneas comunes para enfrentar los desafíos sociales que tiene Chile en los próximos trimestres y en los próximos años, va a la dirección correcta. Verse, digamos, alguna mayor tensión. La tasa de desempleo muy alta va a generar naturalmente probablemente mayor preocupación en un segmento de la población que va a necesitar apoyo. Vamos a ver mayores niveles de pobreza y por lo tanto también va a haber necesidades, digamos, de mayor apoyo social en algunos segmentos de la población. Por lo tanto hay que estar preparado para que la tensión social, el estallido que vimos a fines del año pasado, la violencia que vimos a fines del año pasado y comienzos de la verdad que no vuelva a aparecer, porque de ser así, las proyecciones que estamos viendo de recuperación de la economía podrían verse cuestionadas. Y proceso constituyente. Ese también es un elemento importante a tener en consideración. En principio, en Italia lo permiten, podría postergarse dependiendo de unas empresas han tendido, digamos, a reducir por la incertidumbre que esto puede representar. En mi visión, la verdad es que la preocupación o el riesgo asociado, digamos, a este proceso en particular lo veo bastante acotado, digamos. El quórum calificado que exige el nuevo articulado que eventualmente podría haber si es que gana, ¿no es cierto?, un apruebo a la cambio de la Constitución, garantiza que al final la Constitución que vamos a tener va a ser bastante de consenso, no van a aparecer visiones muy extremas, digamos, en esa nueva Constitución, si es que efectivamente así se vota en octubre próximo. Y más bien, mi visión es que se institucionaliza la crisis social, y eso creo que es una buena forma, digamos, de reducir las tensiones, y le da legitimidad, digamos, a nuestra Constitución, independiente, ¿no es cierto?, de cuál sea el resultado del plebiscito en octubre próximo. Y segundo, o tercero, de alguna manera, creo yo, no pone en cuestionamiento aquellos elementos centrales de la Constitución que han permitido un desarrollo en las últimas décadas de la economía chilena, que claramente es muy destacable, que ha permitido la reducción de la pobreza, que ha permitido algún avance en materia de desigualdad, no lo suficiente, claramente, ¿no es cierto?, el estallido social así lo apunta, especialmente esta medida, digamos, de desigualdad multidimensional, pero claramente, creo yo, digamos, estos elementos que han sido parte, digamos, del éxito de la economía chilena durante las últimas décadas, se debería sostener a pesar, ¿no es cierto?, de un eventual cambio que pudiese haber en la Constitución dependiendo de lo que ocurre en el plebiscito de octubre próximo. Eso es. Dejo abierto entonces la discusión, digamos, para preguntas, consultas. Gracias, Sergio. La verdad es que han llegado bastantes preguntas. Voy a tratar de hacértelas agrupando varias de ellas en una sola para que no se repitan. Ok. Mira, Víctor Silva, Daniel Fernández, José Rosa Liste, todos ellos preguntan en relación a si tú ves algún sector de la industria, ya sea gastronomía, viajes, turismo, industria alimentaria, que tú veas que haya un repunte cercano o qué área se ha visto más afectada. ¿Cómo ves tú la A recuperación ver, de estos sectores?
Yo creo que las áreas más afectadas por la crisis son el sector comercio, son algunos servicios, turismo muy golpeado. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, lo que se refiere a transporte aéreo muy golpeado. Y creo que la recuperación, particularmente de esos sectores, va a ser especialmente lenta y va a ser muy lenta porque dentro de este contexto de cambios culturales, probablemente el distanciamiento social se va a sostener, digamos, mientras no tengamos una vacuna, ¿no es cierto? En el mejor de los casos esa vacuna podría estar en diciembre, pero probablemente va a llegar a Chile recién, ¿no es cierto?, a lo mejor a mediados del próximo año. Mientras no tengamos esa certeza, probablemente vamos a mantener un cierto distanciamiento social, por lo tanto, todo lo que se refiere a comercio, a restaurantes, a turismo, va a probablemente mostrar alguna incipiente mejora, digamos, de aquí a fin de año, pero claramente va a ser bastante más moderada, digamos. Probablemente aquellas industrias que se van a recuperar más rápido son aquellas en donde ese compromiso no existe, probablemente especialmente el sector asociado, digamos, a mercados externos. Mi visión es que el principal empuje para la economía chilena hacia los próximos años va a ser aquellos sectores relacionados con exportaciones. Estoy hablando de minería, estoy hablando de salmonicultura, estoy hablando, digamos, de fruticultura, estoy hablando de forestal, celulosa, porque la demanda interna se va a sostener muy debilitada durante un buen rato, digamos, y por lo tanto las oportunidades van a venir de afuera. El mundo también va a comenzar, digamos, a funcionar algo más dinámicamente, ¿no es cierto? Ya lo veíamos en la tabla con proyecciones, y por lo tanto las oportunidades para Chile, creo yo, digamos, van a estar en el exterior. En Chile nos vamos a demorar en recuperar. La tasa de desempleo va a llegar a niveles altos y se va a demorar en bajar. El consumo se va a mantener debilitado. La inversión le va a costar repuntar. Por lo tanto, son básicamente ese tipo de sectores, creo yo, digamos, los que van a mostrar un mejor desempeño. Y como decía, comercio, restaurantes, turismo, hotelería, aéreo, le va a tomar un rato, digamos, recuperarse, y todas las señales apuntan que recién, digamos, ¿no es cierto?, lo que se refiere, por ejemplo, al transporte aéreo, va a recuperarse hacia el año 2023, 2024, del todo. Por lo tanto, va a ser un proceso muy lento, digamos, muy lento, y como decía, desde el punto de vista local, va a ser clave fortalecer los canales digitales. Nos vamos a acostumbrar a funcionar de manera digital, y por lo tanto, para allá van las fichas. En esa línea de respuesta, hay varias preguntas también en torno a qué va a pasar con las tasas de interés, especialmente la referencia a crédito hipotecario. Esa es una pregunta siempre muy, muy importante, muy clave. Ahora, mira, es importante hacer ver que cuando los bancos entregan, ¿no es cierto?, un crédito, hay un costo de fondo, digamos, y que está incluido en la tasa final que se le cobra, digamos, al cliente. Las tasas de interés han bajado de manera importante, que se llaman las tasas de interés base o las tasas de interés de los papeles libres de riesgo, digamos. Las tasas de los bancos, perdón, de los bonos emitidos por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda hoy día están en niveles muy bajos, mínimos históricos, y eso en prácticamente todos los plazos. Pero al mismo tiempo, cuando se enfrenta una situación de mayor crisis, una situación de mayor incertidumbre, la morosidad tiende a subir, digamos, y lo que vamos a ver con toda certeza, eso todavía no se advierte del todo, pero vamos a ver con toda certeza, es que la morosidad va a subir de manera importante de aquí a fin de año, porque la tasa de desempleo va a subir, porque va a haber un porcentaje importante, digamos, de los trabajadores que no va a tener alternativa para poder eventualmente, ¿no es cierto?, pagar sus créditos. Y por tanto, el premio que se va a cobrar, ¿no es cierto?, a un deudor tiende a ser algo más alto. Por tanto, si bien tenemos tasas base más bajas, costo de fondo, digamos, o las tasas de interés a las cuales se endeudan los bancos, algo más bajas, los premios por riesgo tienden a ser algo mayores. Por lo tanto, uno podría prever de que puede haber alguna baja ligera, neteando estos dos efectos, en crédito hipotecario en lo próximo. Hay que entender que los créditos hipotecarios tienen garantía, que es el bien, digamos, que está adquiriendo, digamos, la persona que está tomando ese crédito. Por lo tanto, tiende a ser riesgos algo más acotados. Va a predominar probablemente algo ligeramente este efecto, digamos, de tasas base más bajas, pero no va a ser algo muy significativo, digamos, y más bien tal vez uno podría prever que hacia adelante la tasa de los créditos hipotecarios se debería mantener relativamente estable, sin cambios importantes. Perfecto. Danila Madariaga pregunta, China e India parecen pivotear sobre la pérdida para el 2021. ¿Qué factores pueden explicar esto?
A ver, China es una economía que tiene una capacidad de reacción probablemente mayor que el resto de las economías del mundo porque tiene un sector público centralizado y eso le permite tomar decisiones mucho más, con mucho mayor efectividad, digamos, y con mayor rapidez. Tiene mayor holgura fiscal y por tanto va a, de alguna manera, aprovechar esa mayor holgura para impulsar su economía y para recuperar su economía, especialmente hacia el 2021. Este año va a ser muy malo, digamos. Decíamos que China, o mostraba, digamos, la tabla que China crece en torno a 1%, versus crecimiento en torno a 6-7% que nos tenía acostumbrado China. Es decir, China está viendo una caída muy importante, pero está observando o previendo, digamos, un repunte también relevante hacia el 2021, basado en este mayor impulso fiscal. La semana pasada fue el Congreso Anual del Partido Comunista Chino y comprometió mayor gasto fiscal. Eso le va a ayudar hacia el 2021 para recuperar la actividad económica. Y segundo, en la medida que el resto del mundo comience, digamos, a recuperar, también eso le va a empujar a China, digamos, de manera tal, ¿no es cierto?, de alcanzar un mayor crecimiento. Básicamente es eso, mayor crecimiento del mundo, apoyo fiscal y mayores holguras que tiene en definitiva China para poder recuperarse y llegar, digamos, a los niveles que estaba previendo en materia de crecimiento. De todas maneras, estamos hablando de que China iba a crecer 6% este año, va a crecer 1%, una brecha de 5%, tiende, digamos, a recuperar parte, digamos, del nivel que podría haber alcanzado el próximo año, pero sigue siendo, digamos, un nivel inferior al que pudiese haber tenido sin esta crisis. En el caso de India, también mostraría un repunte. Ahora, India ha tenido mayores dificultades, digamos, para reponerse, el impacto de la crisis sanitaria también ha sido mayor. India es una economía que se beneficia menos del crecimiento global cuando el resto de la economía repunta, porque es una economía más basada en servicios, distinto a China, que es una economía mucho más basada en manufactura. Y como tiene una base más en servicios, en general el impacto global que genera y también el beneficio asociado al comercio exterior que pudiese aprovechar India, también es algo más limitado. Aún así es una economía que tiene gran potencial, tiene necesidades todavía de infraestructura muy grande, y eso lo explica digamos, también el mayor repunte que uno podría esperar, digamos, para esta economía durante el 2021. ¿Me escucho? ¿No se escucha? Disculpe. Ricardo Aren pregunta, ¿qué debería hacer Chile para dejar de ser una economía emergente? ¿Qué deberíamos hacer para que los inversionistas vengan sin problemas? Mira, yo creo que esa es la gran pregunta y la expectativa que uno el estallido social y la crisis actual es que de aquí a más o menos 20 años uno preveía que la economía chilena podía alcanzar el desarrollo. Pero probablemente estábamos un poquito engañados porque efectivamente las desigualdades en materia multidimensional probablemente nos estaban golpeando y naturalmente había una base desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de tejido social que claramente estaba atentando con ese camino. Yo me atrevería a decir que hoy día lo más urgente para la economía chilena, además de abordar los temas sociales que son claves, digamos, y que son parte, digamos, de nuestra deuda que no hemos asumido del todo, tiene que ver también con fortalecer lo que es la innovación, digamos. Las tasas de inversión en innovación y desarrollo en Chile son del orden de 0,4-0,5% del PIB. Y los niveles que vemos en el mundo desarrollado son del orden de 4 o 5% del PIB. Y aquellas economías más exitosas, ¿no es cierto?, en materia de innovación, incluso más alto, 6-7% del PIB. Nosotros tenemos que multiplicar por 10 lo que es el gasto en investigación y desarrollo, y hay una correlación muy marcada, muy evidente entre investigación y desarrollo y productividad. La productividad en Chile está bastante plana, que claramente invita a ser mucho más agresivo en investigación y desarrollo, en innovación, de manera a alcanzar mayores niveles de productividad y poder entonces movernos más rápido hacia el desarrollo. Y eso también viene de la mano con educación, digamos. Es un tema que probablemente hoy día en las prioridades está quedando un poquito más abajo. Probablemente, ¿no es cierto?, con justa razón, hay temas sociales que están mucho más arriba, pero no hay que olvidar que la educación, la calidad de la educación en Chile está muy deteriorada, por lo tanto hay que ponerle también recursos a ese componente, digamos. Necesitamos mejor calidad de educación, en las comparaciones internacionales no aparecemos bien parados y eso también es una necesidad. La educación es el principal atributo o activo, ¿no es cierto?, que una persona va a poder recibir de manera tal, ¿no es cierto?, de poder
aumentar su ingreso, digamos, y alcanzar un mayor nivel de bienestar. Capacitación también en la empresa es muy bajo, digamos. Necesitamos también introducir mucho más capacitación en las empresas. Se capacita poco a los trabajadores de manera de prepararlos para las nuevas tecnologías, para el nuevo mundo que viene a partir, ¿no es cierto?, de los cambios en materia de digitalización, que son muy potentes, digamos, y por lo tanto, creo yo que buena parte de nuestra fuerza de trabajo todavía no está preparada para eso. Creo que eso también es un componente relevante. Y tenemos que, naturalmente, tener mejoras en desigualdad que no hemos conseguido, digamos, con suficiente rapidez, y eso creo que es importante, hacerse cargo de la agenda social, y ya se comprometió, ¿no es cierto?, hacia fines del año pasado, de manera tal de efectivamente movernos con más rapidez hacia nuestro anhelo de ojalá ser desarrollado de aquí a 2, 3 décadas más. Mira, otra pregunta, son varias que tienen relación con los impuestos que se deben aplicar en Chile y hacen mención al impuesto de los súper ricos que estaba Sí. circulando hace poco. ¿Qué opinan al respecto? Yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Yo estoy de acuerdo en que hay que aumentar el gasto público de manera de poder, de alguna forma, sobrellevar esta crisis de mejor manera, pero con el diseño de impuestos hay que ser muy cuidadoso porque cuando uno no tiene bien calibrado cuál es el impacto de ese impuesto, que puede tener algún tipo de recaudación en corto plazo, puede llevar a decisiones que atenten contra la capacidad de crecimiento de Chile. Por ejemplo, si uno decide subir el impuesto a las empresas, a los súper ricos también, digamos, si decide subirlo, bueno, el movimiento natural que va a hacer ese súper rico es pescar sus dineros e invertirlos, digamos, en otro lado. Y por tanto, en definitiva, lo que va a generar es una distorsión en las decisiones de los agentes, digamos, y particularmente también eventualmente las empresas, y atentar contra la capacidad de crecimiento de la economía hacia adelante. Creo que en general hay que ser cuidadoso. Yo creo que no estamos en tiempo de asumir carga tributaria. Si subimos carga tributaria, eso va a tener con toda seguridad un efecto en nuestra capacidad de crecimiento, y en vez entonces de mejorar las cuentas fiscales, vamos a deteriorar nuestra calidad fiscal, nuestra posición fiscal. Creo que hay que aumentar el gasto, efectivamente, pero hay que reordenar hacia adelante, pero de manera inteligente. Eso significa reducir gastos en aquellos programas, por ejemplo, que no son eficientes, y no tomar decisiones que van a tener algún impacto sobre nuestra capacidad de crecimiento. Creo que el foco de la discusión debe ir más bien en focalizar bien los gastos y tener, digamos, en ese contexto un fisco, digamos, un Ministerio de Hacienda que actúe de manera responsable. Perfecto. Bueno, son varias preguntas, creo que voy a hacer dos porque ya también estamos cerca de la hora comprometida, así que mis disculpas a los que no podamos responder las preguntas. Kimberly pregunta respecto de los criterios de evaluación a crédito FOGAPE, sobre todo entendiendo que las pequeñas empresas ya venían con una fuerte caída de producto en octubre del año pasado y que las políticas están cada vez más restrictivas producto de la baja solvencia que muchas presentan. La consulta es, ¿se está analizando el poder ampliar o flexibilizar un poco más esas políticas entendiendo los riesgos que provocarían hacia la banca? Yo creo que una pregunta clave. Efectivamente, los créditos, ¿no es cierto?, asociados FOGAPE, FSEC o COVID, como uno quiera llamarle, están, ¿no es cierto?, y mostrar una gráfica, están efectivamente avanzando probablemente a un ritmo menor al que se hubiese deseado. En general, el número de rechazo, el porcentaje de rechazo, había una gráfica ahí que mostré, es realmente menor. Pero muchas veces, ¿no es cierto?, a un grupo de empresas o a algunas empresas se les da una fracción parcial, a lo mejor, de lo que requieren. Yo creo que está avanzando, probablemente no va a ser suficiente, efectivamente. Yo creo que, como mencioné en la presentación, el diseño de apoyo a estas empresas fue bajo un contexto en donde el impacto económico iba a ser algo más acotado el que está efectivamente resultando. Por lo tanto, yo me atrevería a plantear de que parte de la discusión que se está teniendo de manera de apoyar con mayor fuerza a la economía de manera de poder sobrellevar esta coyuntura más compleja, es efectivamente fortaleciendo en parte, ¿no es cierto?, lo que es este tipo de facilidad. El Banco Central hace más o menos 10 días atrás, en una minuta, planteó que la clave para poder contribuir de mejor manera al punto de vista monetario a enfrentar esta crisis, más allá de bajar tasa de política, más allá, digamos, de la liquidez, que ya lo ha resuelto de buena manera, es precisamente
garantizando que haya un flujo de crédito hacia pequeña y mediana empresa más dinámico. Entonces yo creo que va a haber algún tipo de novedad por ese lado, creo yo, porque efectivamente es la clave para poder dejar mejor preparadas las empresas. Hay un porcentaje de empresas que no va a ser suficiente esto y que eventualmente simplemente hoy día no son viables, pero hay otras que probablemente sí son viables y que deberían eventualmente ser receptoras de mayores recursos de manera a estar preparadas para repuntar, ¿no es cierto?, una vez que se normalice la situación. Yo creo que va a haber novedades por ahí, creo que es importante, es la clave, de manera tal, ¿no es cierto?, que el impacto de la crisis sea algo más acotado. Es cierto que al final una parte del riesgo lo toman los bancos, digamos, y por eso son cuidadosos en ir evaluando y tienen que identificar aquellas que efectivamente, empresas que son viables de aquellas que no lo son, porque aquellas que no son viables, aun cuando tú les pases los recursos, simplemente no van a poder sobrevivir hacia adelante. Por lo tanto, hay que identificar correctamente aquellas que efectivamente son viables y pueden, ¿no es cierto?, aprovechar de buena manera esos recursos, de manera tal, ¿no es cierto?, de repuntar en su actividad una vez que se normalice el funcionamiento de la economía chilena. Perfecto, gracias, Sergio. Y la última pregunta, porque ya estamos en la hora, y sería si crees que las medidas que se están tomando son adecuadas y si no tienes alguna sugerencia al respecto que, que te parezca una buena idea. A ver, yo creo que las medidas que se han ido adoptando son las adecuadas. Si uno mira el diseño de políticas que han adoptado otros países, la verdad que son básicamente de una orientación, de un foco muy similar. Ha habido dos componentes, ¿no es cierto? Lo mostraba, paquete fiscal, apoyo fiscal, familias vulnerables a través de, ¿no es cierto?, de este ingreso mínimo garantizado, también, ¿no es cierto?, a través de ayudas directas, digamos, a familias, ¿no es cierto?, que están en una situación más compleja desde el punto de vista de hambre, por ejemplo. Es importante el apoyo que se ha dado a las pymes a partir de postergación de pagos de impuestos y también, ¿no es cierto?, lo que es estos créditos. Sin embargo, yo creo que todavía eso no es suficiente. Efectivamente, lo que estamos viendo es que esto va a ser más prolongado de lo que estábamos previendo y por lo tanto todas estas líneas va a haber que fortalecerlas, digamos, va a haber que dar mayor ayuda a las familias vulnerables. Yo creo que va a haber que dar más ayuda a un conjunto de personas que van a pasarla mal, que van a caer en la pobreza, que van a estar en una situación, digamos, de fragilidad importante. Por lo tanto, yo me tendría que decir que en general las herramientas son las correctas, yo creo que va a ser necesario profundizarlas. Y segundo, también al menos, ¿no es cierto?, guardar recursos para preparar el repunte de la economía chilena, especialmente en 2021, y ahí hay propuestas muy potentes con el propósito, digamos, de fortalecer lo que es la inversión en infraestructura, digamos. Yo creo que eso es siempre un canal que es propicio porque contribuye al crecimiento, utiliza un porcentaje importante de trabajadores y por lo tanto es una fuente, digamos, para absorber parte, digamos, de los trabajadores que muchos de ellos a lo mejor perdieron su empleo en lo último. Por lo tanto, yo creo que también es un componente que hay que mirar con especial cuidado y, como decía, fortalecer el apoyo especialmente, digamos, a las familias que la van a pasar mal, muy mal, digamos, durante los próximos meses. Perfecto, muchas gracias, Sergio. No sé si quiere responder alguna otra pregunta, es que veo una mano levantada acá. Está bien, no hay problema, no tengo problema. Si Para ustedes tienen cambiar el paciencia. formato, la voy a dejar a viva voz, Raquel, si puedes activar tu micrófono, una pregunta más y vamos cerrando. Raquel. Lo siento. Fue solo un error. No Ah, tenía No hay ninguna pregunta pregunta, adicional. no hay pregunta. perfecto. Ya, bueno, vamos cerrando entonces. A nombre de Educación Ejecutiva, le agradecemos a todos su participación. Sergio, muchas gracias por tu brillante exposición. No me cabe duda que para todos fue muy interesante y nos da una perspectiva de lo que viene en lo cercano. Así que te agradezco, muchas gracias y a todos los participantes. Esta charla fue grabada, la vamos a difundir en el sitio de Educación Ejecutiva, que es www.euchile.cl. Hay una sección de webinar donde la van a poder encontrar, estimo que mañana. Así que si quieren repasar algún punto, ahí va a estar disponible. Así que muchas gracias a todos y muy buenas noches. Que estén bien.
Muchas gracias a ustedes y hasta pronto. Muchas gracias y nos vemos. Cuídense. Hasta Chao. pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias, Sergio. Chao, Felicitaciones. chao. Hasta luego, gracias. Chao. Gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Disculpe, por favor, repetir la página. Ok, gracias. Gracias. Muchas gracias por todo. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Chao, que estén muy bien. Gracias. Cuídense todos. Chao, chao.